Comenzamos con la segunda sección de la clase 8 de la parte de complementos del curso de Math 021, que corresponde a funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas no son inyectivas. En efecto, si trazamos una recta paralela al eje X, a la gráfica de cualquier función trigonométrica, en este caso estamos viendo el seno y el coseno, observamos que esta recta corta la gráfica en más de un punto. Por lo tanto, estas funciones no son inyectivas. Entonces debemos restringir estas funciones de manera de poder definir sus inversas. ¿Por qué? Recordemos que para que una función tenga inversa, esta tiene que ser biyectiva. Esto es inyectiva y sobreyectiva. Por lo que en el caso de las funciones trigonométricas, tenemos que restringir el dominio para que sean inyectivas. ¿Cómo hacemos esto? Se elige el mayor intervalo en el que la función es inyectiva. En el caso del seno, este es el intervalo menos pi medio, y en el caso del coseno, este es el intervalo 0 pi. Notemos que como las funciones trigonométricas son periódicas, estos intervalos no son únicos. Sin embargo, se utilizan por convención. La siguiente tabla muestra las funciones inversas para el seno, el coseno y la tangente. En el caso del seno, se escribe arc-sen y se dice arc-coseno. En el caso del coseno, se escribe arc-cos y se dice arco-coseno. Y en el caso de la tangente, se escribe arc-tan y se escribe arco-tangente. Ahora, para el dominio y el recorrido, debemos recordar que si una función f está definida de A en B, entonces su inversa está definida de B en A. Recordemos que para el seno, la restricción que se utiliza es de menos pi medios a pi medios. Y llega al intervalo menos 1, 1. Entonces su función inversa va a tener como dominio el intervalo menos 1, 1 y como recorrido el intervalo menos pi medios. Esto es análogo para el coseno y para la tangente, para la arcotangente, tenemos que ver que la restricción que se utiliza es desde el intervalo menos pi medio a todos los reales. A continuación vemos una propiedad que viene de la definición de la función inversa. Decimos que arcoseno de x es igual a y si y solo si x es igual a seno de y. Vamos a demostrarlas partiendo desde este lado, del lado izquierdo, hacia el lado derecho. Y luego le haremos el inverso. Entonces, desde la izquierda a la derecha tenemos que arcoseno de x es igual a y. Si aplicamos seno a ambos lados de esta ecuación, tenemos seno de arcoseno de x igual a seno de y. Por composición de la función con su inversa, tenemos que esto es el argumento, que es x, y es igual a seno de y. Por lo tanto, tenemos que arcoseno de x igual a y implica x igual a seno de y. Ahora tenemos que verlo hacia el otro lado. Esto es del lado derecho al lado izquierdo. Entonces partimos con x igual a seno de y. Esta vez aplicamos arcoseno de y, o sea, arcoseno a ambos lados, y nos queda arcoseno de x es igual a arcoseno
de seno de y. Nuevamente, por composición de la inversa con la función, tenemos que esto da el argumento y esta parte se mantiene. Por lo tanto, x igual a seno de y implica que arcoseno de x es igual a y. Por lo tanto, arcoseno de x igual a y es equivalente a x igual a seno de y, que es lo que queríamos demostrar. Ahora tenemos estas dos propiedades que tienen que ver con la composición de la función con su inversa, y es lo que utilizamos hace un momento en la demostración anterior. ¿Qué tenemos que tener cuidado aquí? Si bien sabemos que la función compuesta con su inversa nos da el argumento, tenemos que tener cuidado el lugar donde esté el argumento, que en este caso es x. En el primer caso, x está entre menos 1 y 1, porque el que se está evaluando es el arcoseno. Entonces la x tiene que estar en el dominio del arcoseno, que es entre menos 1 y 1. En el segundo caso, la función que está siendo evaluada es el seno. Por lo tanto, la x tiene que estar en el dominio del seno, que en este caso es entre menos pi medio y pi media. Entonces, en resumen, si evalúo el seno, la x tiene que estar en el dominio del seno, y si evalúo el arcoseno, la x tiene que estar en el dominio del arcoseno. Pero siempre la composición de una función con su inversa nos va a dar el argumento. Lo que cambia es el lugar donde está definido este argumento. Estas propiedades también se pueden definir para el coseno y la tangente. Son análogas, la demostración es análoga, siempre teniendo cuidado de ver dónde está definida la x. A continuación se presentan los gráficos para la inversa del seno y para la inversa del coseno. Como vemos, están delimitados, como dijimos, con el dominio entre menos 1 y 1, recorrido entre menos pi medio y pi medio, lo mismo para el coseno, dominio entre menos 1 y 1, y recorrido entre 0 y pi. Esto es análogo con las demás funciones trigonométricas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo obtener funciones inversas para las demás funciones trigonométricas sin ningún problema, siempre teniendo en cuenta que voy a tener que restringirlas para que sean inyectivas. Ahora vamos a partir con algunos ejemplos. El primero que vamos a desarrollar es este. Entonces, ¿qué nos piden? Calcular el arco coseno de raíz de 3 medios. Vamos a definir. Sea arco coseno de raíz de 3 medios igual a y. Esto es equivalente, por lo que vimos anteriormente, a la raíz de 3 medios igual a coseno de y. Entonces tenemos que resolver esta ecuación trigonométrica. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? El signo que tiene el coseno. ¿Qué signo tiene esto? Es positivo. Por lo tanto, nos vamos a tener que fijar en los cuadrantes en los que el coseno es positivo. Esto es el primero y el cuarto. ¿Por qué? Porque recordemos que el coseno es el eje X. Ya, lo segundo. Cuando el coseno es igual a raíz de 3 medios, sabemos que se tiene para pi sexto. Esto está en el primer cuadrante. Pero también necesitamos encontrar una solución en el cuarto cuadrante. Entonces partimos desde 0, llegamos al cuarto cuadrante y calculamos el ángulo, que sería 2pi menos pi sextos, que es igual a 11 pi sextos. Por lo tanto, la solución de esta ecuación es y
igual a pi sectos más 2n pi con n en los enteros, o i igual a 11 pi sectos más 2n pi con n en los enteros. En esta parte no podemos olvidar que tenemos que sumar esto. Siempre tenemos que sumar el 2n pi porque estamos tratando con funciones periódicas. Así que en este caso no podemos olvidar el 2 por n pi. Y con esto finaliza este ejercicio porque lo que nos estaban pidiendo es el arco coseno de la raíz de 3 medios, que nosotros llamamos i, y es lo que encontramos. Pasamos al segundo ejemplo, que va a ser este, y nos piden calcular el seno del arco coseno de x. Entonces, sea u igual a arco coseno de x, esto es equivalente a que coseno de u es igual a x. Construimos el triángulo asociado al ángulo u. Este es un triángulo rectángulo con el ángulo u y que tiene que definir este coseno. El coseno de u es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, el cateto adyacente va a tener que ser x y la hipotenusa va a tener que ser 1. Pero nosotros necesitamos saber el otro cateto. Entonces, por Pitágoras, tenemos que x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Y esto es, z al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado, z igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, tenemos que seno de u, que es cateto opuesto dividido en hipotenusa, donde el cateto opuesto es la raíz de 1 menos x cuadrado, va a ser la raíz de 1 menos x cuadrado dividido en 1, que es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, seno de arco coseno de x es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y con esto finaliza el segundo ejemplo. Pasamos al tercero, que es el siguiente. Nos piden determinar la secante de arco tangente de 2/3. Entonces, nuevamente, sea u igual a arco tangente de 2/3, tenemos que esto es equivalente a que tangente de u es igual a 2/3. Nuevamente construimos el triángulo asociado, que es un triángulo rectángulo con el ángulo u, pero esta vez es según la tangente. La tangente es cateto opuesto dividido en adyacente. Entonces el cateto opuesto va a tener que ser 2 y el adyacente 3. Pero nos falta la hipotenusa, a la que vamos a llamar h. Por Pitágoras tenemos que h al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces h es la raíz de 4 más 9, que es igual a la raíz de 13. De lo cual, la secante de u, que es 1 sobre coseno de u, y esto es 1 sobre, donde el coseno de u, recuerden que es cateto adyacente dividido en la hipotenusa, donde la hipotenusa es raíz de 13,
Entonces tenemos 3 sobre raíz de 13, y esto es raíz de 13 sobre 3. Por lo tanto, la secante de la arcotangente de 2/3 es raíz de 13 sobre 3. Y con esto finaliza este ejemplo. Pasamos al último ejemplo, que es el siguiente, donde nos piden demostrar que arcotangente de un medio más arcotangente de un tercio es igual a pi cuartos. Antes de demostrar esto, vamos a modificar un poquito esta expresión. Tenemos que, voy a volver a escribir lo mismo, arcotangente de un medio más arcotangente de un tercio es igual a pi cuartos. Voy a aplicar tangente a ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda tangente de arcotangente de un medio más arcotangente de un tercio. Notemos que la tangente quedó con argumento toda esta expresión. No se separa, sino que toma la suma junta. Y al otro lado, esto va a ser igual a tangente de pi cuarto. Esta parte queda igual. Y al otro lado tenemos tangente de pi cuartos. Pero sabemos que la tangente de pi cuartos es 1. ¿Por qué? Porque el seno de pi cuartos es igual al coseno de pi cuartos y es igual a raíz de 2 medios. Entonces, modificamos la expresión, pero sigue siendo equivalente. Y por lo tanto, para demostrar lo de arriba, esto, basta con demostrar esta expresión. Para ello, vamos a usar la identidad de la tangente de la suma de dos ángulos. Y la vamos a recordar. Tangente de x más y es igual a tangente de x más tangente de y sobre 1 menos tangente de x por tangente de y. Voy a volver a escribir la expresión que nos quedó anteriormente, el lado izquierdo de la expresión que nos quedó, de lo cual esto es lo mismo que ya conocemos, tangente de arco tangente de un medio más arco tangente de un tercio. Vemos que el argumento de esta tangente es la suma de dos cosas. Por lo tanto, sí podemos usar la identidad de la suma de dos ángulos, donde esto sería mi x y esto sería mi y, en función de la identidad que está acá arriba. Por lo tanto, esto va a ser igual a tangente, lo voy a escribir abajo, igual a tangente de arco tangente de un medio más tangente de arco tangente de un tercio dividido en 1 menos
tangente de arco tangente de un medio por tangente de arco tangente de un tercio. Observemos que estamos aplicando la identidad. Aplicamos la identidad de la tangente de la suma de dos ángulos a nuestra expresión y obtuvimos esto. Si nos fijamos, tenemos composiciones de la función con su inversa. Función inversa, y la función con su inversa. Por lo tanto, por propiedad, con lo que nos vamos a quedar es con los argumentos. Solo con los argumentos. Entonces, voy a pasar a la otra hoja, esto le voy a llamar asterisco. Y tenemos que asterisco es igual a 1/2, recordemos que este era el argumento de la composición, más 1/3, nuevamente el argumento, dividido en 1, esto viene por fórmula, menos 1/2, también el argumento, por 1/3, también el argumento. Desarrollamos las fracciones, nos queda 5/6 sobre 1 menos 1/6, que es igual a 5/6 sobre 5/6, que es igual a 1. Y por lo tanto, se cumple la expresión que queríamos demostrar y tenemos el ejercicio resuelto. Con esto finaliza el segundo video de esta clase y en el siguiente continuaremos con funciones sinusoidales.